La fuerza del arrastre del aire es una fuerza que hace el aire cuando un objeto está moviéndose con respecto al aire. Eso puede ser porque, por ejemplo, el aire está fluyendo, como en el viento, el caso del viento, y tú sacas tu mano hacia afuera y entonces el aire, como está fluyendo respecto a tu mano, desde el punto de vista del aire, tu mano está moviéndose respecto al aire y entonces el aire te empuja esa mano. Como puede ser que el aire esté quieto, por ejemplo, las hojas de los árboles están quietas, eh, no se mueven las banderas, ese tipo de cosas. Pero tú estás yendo en un carro y sacas la mano y en este caso tú estás moviéndote dentro del aire y entonces tienes una velocidad respecto al aire. Así que otra vez el aire hace fuerza sobre tu mano. Así que eso es la fuerza del arrastre del aire y es una fuerza importante para la aviación, para cosas que están pasando por el aire, para los pájaros, para pelotas, para cualquier cosa que esté moviéndose dentro del aire. La pregunta sería, ¿de qué depende esa fuerza? Y para eso hay que entender, primero que todo, ¿verdad? Que si tú tienes tu mano en el aire, va a depender de cómo esté colocada tu mano. Si tu mano está colocada de esta manera y el aire está fluyendo en esta dirección, entonces toda esa palma de tu mano está enfrentándose con el aire y el aire está empujándola. Y se le va a hacer difícil dar esa vueltita alrededor, así que va a empujarte bastante, especialmente si comparamos eso como cuando tú tienes tu mano puesta en esta otra posición. Y entonces el aire tiene mucha más facilidad para fluir porque tu mano está puesta de una forma que le facilita el pasar por encima y por debajo de ti. Así que la posición, la orientación de la mano, si está puesta de esta manera o de esa otra manera, va a afectar eh, cómo es que el aire va a empujar a tu mano. Y básicamente eso lo podemos ver desde el siguiente punto de vista, es por el área que está enfrentando el flujo de el aire. Cuando tú tienes la palma en forma vertical, toda la palma de la mano, toda esa superficie está siendo empujada por el aire. Mientras que si tienes la palma mirando hacia abajo, puesta en posición horizontal, entonces es mucho más fácil que el aire pase por encima y por debajo de tu mano, porque solamente está chocando con el área que vendría siendo tu dedo gordo y quizás un pedacito de otro de los dedos. Eso es lo que se está enfrentando con el flujo del aire. Así que una de las cosas que va a afectar cuánta es la fuerza que hace el aire va a ser el área que está enfrentándose con el flujo del aire. Así que el área, esa sería una cosa que nos va a afectar. Lo segundo es cuál es la velocidad de tu mano respecto al aire o la velocidad del aire respecto a tu mano. Esa velocidad relativa es importante, así que esa velocidad también va a ser importante. Velocidad. Mientras más rápido fluye, más fuerza va a ser. Eso lo notas inmediatamente cuando tú estás en un carro. Si estás yendo a 5 millas por hora y sacas la mano, casi no sientes arrastre por parte del aire, pero si estás yendo a 50, sientes bastante. ¿Qué otras cosas más nos pueden afectar aparte de eso? Bueno, la densidad del aire, porque imagínate que estuvieras moviéndote, y esto también ocurre con el agua, si estuvieras moviéndote dentro del agua. El agua es más densa, tiene más masa y es más difícil aún que el aire para que ella se desvíe por toda esa masa que tiene. Así que va a ser mucho más fuerza contra ti, contra tu mano,
no importa cómo esté, va a ser mucha más fuerza comparada con la fuerza que hace el aire. Así que la densidad del fluido en el que se mueve el objeto o respecto al cual se mueve el objeto va a ser importante. La densidad se representa con la letra R griega y entonces pues la densidad. Entonces, estas tres cosas son básicamente lo más importante, pero también habría un efecto de la forma que está en sí, del objeto que está moviéndose en el aire. Así que si tienes tu mano en forma vertical, tu palma vertical versus tu palma horizontal versus tu mano hecha un puño, como casi una esfera, eso va a afectar cuán fácil se le hace al aire fluir alrededor de tu mano, la forma en sí. ¿Ok? Así que la forma sería otra de las cosas que nos va a afectar. Ahora, vamos a usar el análisis dimensional para tratar de descifrar más o menos cómo debe de ser la relación entre estas variables para ver cómo es que deben de producir la cantidad de fuerza que va a hacer el aire sobre tu mano. ¿Y qué sabemos? Bueno, las unidades del área podrían ser metros cuadrados. La forma en que se mide el área es usando metros cuadrados. La velocidad se mide en metros por segundo. Claro, usted está acostumbrado quizás a millas por hora, pero cuántos metros recorres cada segundo también es una cosa muy útil y muy utilizada en las ciencias. La densidad se puede medir en kilogramos por metro cúbico. ¿Cuántos kilogramos en cada metro cúbico? Así que esa sería la densidad. Ahora, la forma no la podemos describir utilizando unidades, porque es simplemente la forma de un objeto. Pero esa forma va a afectar y entonces probablemente va a haber algún número que corresponda a cuán difícil o cuán fácil esa forma haga para que el aire fluya alrededor de ella. Y entonces, ¿cuál es la unidad que aspiramos lograr combinando estas diferentes variables? Bueno, la unidad a la que aspiramos llegar es la unidad de la fuerza. Y para la fuerza, que sería la fuerza de arrastre, para la fuerza, la unidad es el llamado Newton. Newtons son la unidad en que se mide fuerza en el sistema internacional. Libras en el sistema inglés, pero estamos en el sistema internacional, así que eso es lo que vamos a utilizar. Y resulta que newtons es equivalente a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Así que si queremos encontrar cuál es la relación entre la área, la velocidad, la densidad, para producir la fuerza que vamos a sentir, esa fuerza de arrastre, pues como mínimo esas unidades tienen que combinarse de una manera que nos den las unidades de la fuerza. Y ahora mirando esto, lo primero que nos damos cuenta es que la fuerza tiene la unidad de kilogramos ahí, así nada más, ¿verdad? Solita. Así que eso nos dice que vamos a tener que utilizar la unidad de la densidad, kilogramos metros sobre metro al cubo, así, sola. Lo próximo que podemos notar es que se divide en la fuerza, para la fuerza, las unidades están divididas en 3 segundos al cuadrado. Y la única fuente de segundos aquí es la velocidad. Y los segundos al cuadrado van a estar abajo. Por lo tanto, esta cantidad de la velocidad tiene que estar al cuadrado para que nos dé segundos al cuadrado abajo. Y entonces multiplicaríamos la densidad por la velocidad al cuadrado, lo cual nos daría kilogramos sobre segundos al cuadrado. Y hasta ahora vamos bien. Excepto que cuando combinamos esas dos, kilogramos sobre metros al cubo por metros sobre segundos que están al cuadrado, las unidades que nos van a quedar serían kilogramos por metro al cuadrado
sobre metro al cubo sobre segundo al cuadrado. Así que las unidades quedarían en esa combinación como kilogramos sobre metros por segundo. Y lo que necesitamos es que tengamos metros arriba. Ahora, ¿qué nos queda por combinar? El área. Y el área tiene metros al cuadrado. Así que si multiplicamos el área que está en metros al cuadrado por esta combinación de los primeros dos, esos metros al cuadrado van a cancelar con el metro de abajo y va a quedar un metro arriba. Y entonces, al hacer eso, vamos a tener kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que estamos buscando. Así que usando el análisis dimensional, acabamos de descubrir que para obtener ese valor de la fuerza, vamos a tener que combinar las variables de la siguiente manera. Vamos a tener que multiplicar la densidad por la velocidad al cuadrado por el área. Y entonces la forma va a contribuir con alguna constante que no conocemos cuál sería, ¿verdad? Para un objeto en particular, probablemente tendríamos que averiguarla de forma experimental, de modo que finalmente, usando el análisis dimensional, llegamos a la siguiente conclusión. La fuerza de arrastre del aire va a ser igual a alguna constante por la densidad del aire por la velocidad de flujo del aire, velocidad relativa de flujo al cuadrado por el área transversal del objeto que está dentro del aire y que va a sentir la fuerza. Añadiendo a eso esa constante, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma del objeto que está dentro del aire. Así que este es uno de los usos de el análisis dimensional. Además de eso, el análisis dimensional se puede usar para cotejar a ver si has hecho bien un cálculo. Por ejemplo, si tú quieres ver si estás combinando correctamente las unidades de la aceleración y el tiempo para calcular un cambio en la velocidad, y tú has hecho, vamos a suponer que tú has multiplicado la aceleración por el tiempo al cuadrado y esperas con eso obtener un cambio en velocidad, ¿cómo podrías ver si estás combinándolas correctamente? Bueno, la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, esto lo vas a aprender más adelante. El tiempo al cuadrado estaría en segundos al cuadrado y el cambio en la velocidad, bueno, el cambio en la velocidad sería la misma unidad que la velocidad, que es metros por segundo. Entonces, como está esto ahora mismo, los segundos al cuadrado que están acá se cancelarían con los segundos al cuadrado de acá, quedaría metros que no corresponde a metros por segundo. Así que no se multiplica la aceleración por el tiempo al cuadrado para obtener el cambio en velocidad. Sin embargo, si elimino ese cuadrado, ¿qué pasaría? Entonces tendría ahora metros sobre segundo al cuadrado por segundos y entonces este segundo se cancela con uno de los segundos que está ahí para entonces obtener metros sobre segundo. Lo cual quiere decir que quizás hay algo más aquí, alguna constante, quién sabe, ¿verdad? Bueno, lo sabemos nosotros y lo sabrás tú cuando llegues a esta parte. Pero definitivamente hay que multiplicar aceleración por tiempo para obtener un cambio en la velocidad. Así que este es el uso del análisis dimensional. Y cuando estás multiplicando, haciendo un cálculo, si llevas a cabo el cálculo con las unidades también, el resultado te va a dar de acuerdo a lo que tenía que dar si combinaste correctamente los valores. Y eso entonces te sirve para cotejar si estás haciendo las cosas bien.